son los protocolos de emergencia, la prevención del estrés y violencia y la promoción de la empatía y el respeto. Bien, continuamos. Como protocolos de emergencia tenemos uno, el protocolo ante incidentes de violencia escolar, ¿no? El auxiliar, ya los auxiliares nos menciona que ellos van a detectar los conflictos que pudieran observar, detectar en los estudiantes, ya tanto de primero a quinto grado. Ya el protocolo se basa en los lineamientos de la estrategia CICB. ¿Qué CICB? CICB es una plataforma ya del Ministerio de Educación, donde tanto los padres, los estudiantes, docentes, directivos puedan acceder simplemente con el DNI y puedan realizar alguna denuncia, ya sea físico o psicológico también, ¿no? O dependiendo también la gravedad. Entonces, hay que tener en cuenta todo ello y la autorización, quién lo maneja también, ¿no? Pero vuelvo a decir, no solamente el director, ha habido casos en el nivel inicial, tal vez lo pongo porque es la misma plataforma del CICB, que ha habido dos padres de familia que han hecho pues su respectivo reclamo, su respectiva denuncia a los docentes, ¿no? Y el docente ni sabía por qué, y la UGEL se acercó a la institución y nos menciona, pues no, porque mi persona era también comité de convivencia escolar y nos hicieron llamar, ¿no? Que a tal maestra le han denunciado por el motivo que le ha levantado la voz, ¿no? Violencia psicológica. Entonces nosotros desconocíamos tal vez, ¿no? Acerca de ello, entonces la docente y todo se tiene que investigar y seguir los protocolos, ¿ya? Son pasos que tienen que seguir hasta que se llegue a aclarar y investigar también. Entonces, de igual manera es en el colegio también, suele pasar algunos tipos de violencia, o el auxiliar ha detectado que el padre de familia demasiado maltrata al adolescente, a los estudiantes, entonces para ello está el CICB, ¿ya? Y la intervención inmediata, detener la situación de violencia, protegiendo a la víctima sin usar la fuerza física desmedida, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, por favor, al intervenir. También el reporte que nos dice informar de inmediato al Comité de Gestión del Bienestar o al coordinador de tutoría. El registro, el auxiliar debe consignar los hechos en el libro de incidencias de manera objetiva. Siempre tenemos que registrar y tener nuestro cuaderno, libro de incidencias, ¿ya? Derivación. Derivación nos menciona que es asegurar que los estudiantes involucrados sean llevados a un espacio seguro mientras se contacta a los padres de familia, ¿no? A ver, maestro Reinaldo, su micrófono, por favor, le estamos escuchando, gracias. Maestro Reinaldo, su micrófono, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado en comunicar a los padres de familia, ahí mismo y las cosas como han sucedido. Ya, maestras y maestros, también acerca del protocolo ante accidentes o emergencia de salud. En el nivel secundario, los riesgos suelen ser asociados a actividades físicas o descompensaciones, ¿no? Por veces se pueden desmayar o tal vez como algunas instituciones o colegios son GECs, ¿no? En su gran mayoría, algunos estudiantes pues no suelen tomar un buen desayuno o las señoritas de igual manera, ¿no? Para mantenerse delgadas. Son varias situaciones y factores que podría pues presentarse dentro del colegio, ¿no? Y para ello hay que tener bastante cuidado y estar observando a los estudiantes. Los primeros auxilios nos dice, ¿no? Evaluar el estado del estudiante, el auxiliar debe contar con conocimientos básicos para estabilizar al alumno, sin medicar, o sea, sin brindarle ningún medicamento, ¿ya? Comunicación, avisar inmediatamente a la dirección y al centro de salud más cercano si la gravedad lo amerita, ¿ya? Notificación, contactar a los padres o apoderados detallando lo sucedido. Exacto, tenemos que avisar a los padres de familia, tenemos que avisar también al señor director.
Ya el seguimiento, verificar que el estudiante reciba la atención médica necesaria y registrar el evento en el informe diario. Todos estos PPTs, queridos maestros, les va a servir bastante a cada uno de ustedes porque lo van a tal vez nuevamente releer, ¿no? Y se van a retroalimentar porque están bien detallados, bien precisos para que uno pueda entender y ponerlo en práctica. Ya no solamente escuchar a mi persona, sino también ponerlo en práctica para que de una u otra manera se nos quede y aprendamos mejor, ¿no? Cómo son las acciones, cómo tenemos que tener en cuenta esos protocolos, cómo tenemos que intervenir, ¿no? Entonces, estos PPT se va a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan tener y poder nuevamente retroalimentarse ya cada uno, autoevaluarse cada uno. 3, protocolo ante desastres naturales. También tenemos sismos e inundaciones que nos menciona pues que en Perú es un país altamente sísmico, por lo que el auxiliar es una pieza clave en las brigadas de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Nos menciona dentro de ello durante el evento mantener la calma y dirigir a los estudiantes hacia las zonas seguras internas, columnas o áreas marcadas, ¿no? Eso hay que tener bastante cuidado durante el evento, durante el suceso, ¿ya? Evacuación, liderar el desplazamiento hacia los círculos de seguridad externos en el patio de la institución, asegurándose de que ningún estudiante se quede en los servicios higiénicos o aulas alejadas. Pues eso también tiene que conocer y saber quién, los auxiliares, ¿ya? Te tiene que saber todos esos protocolos de emergencia en desastres naturales. Control, realizar el conteo de los estudiantes a su cargo y reportar desaparecidos o heridos a la brigada de rescate escolar. Entonces hay que tener bastante cuidado y hacernos responsable de los grados que nos corresponden. 4, protocolo ante presencia de armas o sustancias psicoactivas. Como un docente en las anteriores clases o en las anteriores capacitaciones preguntaba respecto a esto, ¿no? Si maneja arma blanca, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿No? Entonces aquí está bien detallado, dada la naturaleza de la educación secundaria, el auxiliar debe actuar con En este año máxima para el conjunto cautela. Geneise, un ¿Qué nos año quiere de decir? Copa ¿No? Libertadores, de Usuario torneo de local, de su Copa Argentina, maestra, se su suma micrófono, a por esta visión de favor. porcente del Gracias. señor Emiliano Radi. ¿Qué hacen, Semi? Detección, primero la detección. Si se sospecha de posesión de armas o drogas, no deben realizar un registro físico, ¿no? Un cateo arbitrario. Deben informar al director de inmediato, ¿ya? Resguardo. ¿Qué nos menciona dentro del resguardo? Aislar al estudiante de manera que no ponga en riesgo el mismo, perdón, ni a él mismo ni a sus compañeros, ¿no? Intervención policial. En casos graves, se debe contar a la Policía Nacional o al Serenazgo siguiendo el protocolo de protección del menor para no vulnerar sus derechos. Entonces, tenemos que tener en cuenta ello, por favor, maestras y maestros. Resumen de las responsabilidades del auxiliar, tenemos lo que es la prevención, la acción, el registro, el reporte. Y ante ello tenemos la acción principal, que en prevención nos detalla la vigilancia en horas de ingreso, recreo y salida. Eso hay que tener bastante cuidado y prevención. Dentro de la acción y en acción principal tenemos la aplicación de los pasos del protocolo específico, ¿no? Lo que sí se ve salud o sismo también, ¿no? Y dentro del registro tenemos anotación detallada en el anecdotario libro de incidencias. Siempre tenemos que manejar nuestro cuaderno o libro de incidencias y registrar. ¿Y qué más? Hacerle firmar a la hora de comentarle de acuerdo a las incidencias al señor director y a los padres, ¿ya? Para tener un respaldo validado tanto por el señor director o la señora directora y los padres. Eso te va a respaldar bastante y eso te va a servir si por ahí hubieses tenido una denuncia en el CICB, ¿no? Te va a servir porque ahí te piden pruebas también, maestros, te piden, incluso vas a la fiscalía, va a depender, ¿no? Que van a ir algunos colegas, ¿no? A ver, señor o el fiscal te va a decir,
¿Qué pruebas tienes? ¿Has registrado lo que ha sucedido? Que la señora manifiesta esto, que el otro. Y cuando tú tienes ese respaldo en tu libro, en tu cuaderno de disidencias, eso te ayuda bastante. Y aún más con la firma de los padres, aceptando tal vez la incidencia y de acuerdo a lo que tú le hayas comentado, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. En reporte tenemos lo que es la comunicación jerárquica al director o coordinador de tutoría, ¿ya? Nota importante, el auxiliar siempre debe actuar bajo el principio del interés superior del estudiante o, bueno, del niño y del adolescente, evitando cualquier acción que pueda interpretarse como maltrato físico o psicológico. Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Y dentro de la prevención del estrés y violencia tenemos la prevención de la violencia escolar. El auxiliar actúa como un radar temprano para detectar conflictos antes de que escalen o a violencia física o psicológica. Entonces hay que tener bastante cuidado porque ahora estamos hablando acerca de la prevención del estrés y violencia dentro del nivel secundario o del colegio, ¿no? Tenemos lo que es la vigilancia estratégica, supervisión activa en puntos ciegos o zonas de riesgo, como baños, patios, alrededores de la institución, pabellones, ¿no? Losas deportivas también podría ser, durante los recreos y horas libres. Los auxiliares tienen que tener esa vigilancia estratégica, mediación de conflictos, intervención inmediata y neutral ante discusiones o altercados, utilizando la escucha activa. Eso es importante, maestros, la escucha activa, la escucha abierta. ¿Con quiénes? Tanto con los docentes y con los estudiantes. ¿Ya? La escucha activa para que los estudiantes lleguen a acuerdos. Los protocolos de atención son responsables de reportar incidencias en el portal CICB. Exacto. Si algún estudiante suele tal vez tener alguna violencia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que el auxiliar tiene que comunicar o subirlo al CICB, reportar, ¿ya? Y activar los protocolos establecidos en caso de detectar acoso escolar o bullying o violencia ejercida por adultos. Eso tenemos que tener en cuenta. Fomento de normas. Nos menciona que socializar de manera constante las normas de convivencia de la institución, no como un castigo, sino como acuerdos para el respeto mutuo. Ya hay que mencionar a los estudiantes cuáles son los acuerdos, por qué tenemos que respetar los acuerdos, ¿no? Entonces son cosas que se van a ir trabajando de la mejor manera y buscar estrategias para poder conllevar un clima institucional, tanto docentes y estudiantes, de lo mejor. ¿Ya? Y sea por el bienestar de la institución donde cada uno labora. Prevención del estrés en el estudiante. La transición de la adolescencia y la carga académica de secundaria suelen generar altos niveles de estrés. ¿En quiénes? En los adolescentes, ¿no? El auxiliar contribuye a mitigarlo mediante el soporte socioemocional. Dentro de la prevención del estrés en el estudiante tenemos lo que es la acogida y el clima escolar. Se basa en brindar un trato amable al ingreso de la institución, ¿no? Siempre saludando con respeto a quienes, a los estudiantes, ¿no? Y ellos de igual manera. Ya el respeto tiene que ser mutuo. Un saludo cordial puede reducir la ansiedad del estudiante antes de iniciar su jornada. También tenemos dentro de ello lo que son los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Identificar señales de crisis emocional, llanto, aislamiento, irritabilidad, ¿no? O molestia, fastidio, y ofrecer contención inicial validando los sentimientos del estudiante sin juzgar, saberle entender, ser empáticos, ponernos en el lugar de quién, de los estudiantes. Ya, maestras y maestros, detección de factores de riesgo. Al conocer de cerca la realidad de los estudiantes, pueden identificar si el estrés proviene de problemas familiares, dificultades de aprendizaje o presión de grupo, derivando el caso a tutoría o psicología, ¿no? Hay que ir conociendo también por qué el estudiante de pronto ha cambiado sus actitudes, sus comportamientos y saberlo, ¿no? Detectar. Tenemos lo que es el rol orientador, funciones claves. De acuerdo a las guías del Minedu, el auxiliar no es un vigilante, sino un agente orientador. Ya con eso creo vamos a rescatar el día de hoy
que no somos o no se considera a los auxiliares como vigilantes, sino un agente orientador, ¿ya? Tenemos área de intervención socioemocional, escuchar y orientar en temas personales, fortalecer el autoestima del alumno, formativa, promover valores de tolerancia, empatía y comunicación asertiva. Dentro de administrativa tenemos registrar incidencias en el anecdotario y agendas para seguimiento con padres. Articulación, tenemos dentro de ello lo que es la acción específica del auxiliar, coordinar con el Comité de Gestión de Convivencia Escolar y tutores del aula. Entonces, todos estos aspectos acerca del rol orientador o las funciones claves tenemos que tener en cuenta y claro. Estrategias prácticas para el día a día. Círculos de diálogo. Tenemos aprovechar los minutos antes de la formación o en horas libres para hablar sobre la importancia de la salud mental, ¿no? Con los estudiantes, cómo se encuentran, cómo les ha ido tal vez el día anterior, ¿no? Son cosas que podríamos tal vez iniciar alguna conversación con los adolescentes, ¿ya? Dos, mecanismos de denuncias seguras, incentivar el uso de buzones de sugerencias o la comunicación directa de confianza para denunciar maltratos de forma anónima, ¿no? Hay que tener en cuenta también ello. Autocuidado del auxiliar. Para prevenir la violencia, el auxiliar también debe gestionar su propio estrés para evitar respuestas reactivas o autoritarias que puedan generar tensión en el aula. Algo importante, el auxiliar debe evitar el uso de cualquier forma de castigo físico o humillante, ¿no? Hacia los estudiantes. Eso hay que tener bastante cuidado, por favor. Por ahí tú lo puedes tomar tal vez o llamarle la atención al estudiante, ¿no? Pero por ahí alguien te escuchó, algún padre de familia que el auxiliar le ha gritado a tal estudiante y ya se puede fomentar comentarios y hasta pueden derivarte a lo que es la plataforma Así se ve, ¿no? También pasa por terceras personas, no netamente el padre de familia, sino también otros padres de familia. Por eso hay que cuidarnos siempre también de la forma como vamos a tratar a los estudiantes, cómo vamos a comunicarnos, ¿no? O sea, hay que tener siempre en cuenta lo que es la comunicación abierta, la comunicación adecuada, ¿ya? Según lo está estipulado en la ley número 3043, priorizando siempre la disciplina positiva. También tenemos lo que es acerca de la promoción de la empatía y el respeto, nos menciona, ¿no? El rol del auxiliar como modelo de rol nos menciona, el adolescente de secundaria es especialmente sensible a la incoherencia. Un auxiliar no puede exigir respeto si no lo otorga. Exacto, el respeto es mutuo, tanto de auxiliares, estudiantes o de estudiantes auxiliares y a nivel institucional también. La comunicación asertiva, evitar el grito o la amenaza como primera opción. ¿Ya? A ver, Juan, si no realizas, ya vas a ver, te va a caer. Por veces suele pasar, ¿no? Entonces, hay que tener una comunicación asertiva y evitar tal vez las amenazas, ¿ya? O el acondicionamiento. El uso de un tono de voz firme pero calmado, ¿no? Demuestra autocontrol. Cuando uno habla pausado, habla con calma, que transmites esa misma calma al estudiante que está alterado, que quiere decir muchas cosas, pero con tu acción de ti le vas a ir calmando al estudiante. La escucha activa también, hay que saber escuchar, maestros, validar las emociones del estudiante, hay que regular las emociones del estudiante antes de corregir la conducta. Tenemos que regular sus emociones. Eso es lo primordial. Frases como entiendo que estés molesto, pero esta no es la forma de expresar. Exacto. ¿Qué estás haciendo con esta frase? Calmar. Estás haciendo que regrese a él mismo y estás haciendo a la vez que él reflexione y regule ¿qué? Sus emociones. ¿Ya? Reconocimiento de la individualidad. Tenemos llamar a los estudiantes por su nombre y mostrar interés genuino por su bienestar más allá de lo disciplinario. ¿Qué nos quiere decir aquí, no? Que cada estudiante, así como nosotros tenemos nuestro nombre, no vamos a colocarlo su sobrenombre, no. Tenemos que llamarle por su nombre a los estudiantes. Y así se muestra también ese respeto, ¿no? Estrategias de intervención empática. Tenemos que
Para que la empatía sea tangible en el día a día escolar, el auxiliar puede aplicar las siguientes técnicas. La técnica del acompañamiento en el conflicto. En lugar de ser un juez que solo impone sanciones, el auxiliar puede actuar como un facilitador de la reflexión, como les decía, hacerle reflexionar al estudiante, hacerle ver las cosas o la situación que haya pasado, que haya ocurrido. Pausa de enfriamiento. Antes de abordar un problema, permítele que el estudiante se calme. Exacto. Hay que llegar a tranquilidad, al calma, ¿no? Donde el estudiante se sienta tranquilo y se sienta con esa confianza tal vez de contarte de acuerdo a lo que ha sucedido, ¿no? Preguntas restaurativas. En lugar de ¿por qué lo hiciste? Preguntar ¿qué pasó? ¿En qué estabas pensando en ese momento? ¿Y a quién crees que has afectado con esto, ¿no? Esas preguntas tenemos que tratar de alimentar en nuestro vocabulario y mostrarlo y ponerlo en práctica, ¿ya? Búsqueda de soluciones, involucrar al estudiante en la reparación del daño, lo que fomenta la responsabilidad y el respeto mutuo. Tenemos 3 dinámicas y acciones para fomentar el respeto. El auxiliar puede lidiar o proponer actividades breves que cambien el clima del aula y los pasillos, ¿no? Dentro de la acción tenemos los acuerdos de convivencia participativos, descripción, ayudar a los alumnos a redactar sus propias normas o sus acuerdos de respeto en lugar de imponerlas, ¿ya? Impacto, mayor compromiso ¿con quién? Con las normas o con los acuerdos. Cuando un estudiante o los estudiantes coloquen o mencionen sus propios acuerdos, ¿qué pasa? Que ellos lo van a cumplir porque ellos lo están mencionando, ¿ya? También en acción tenemos las campañas de buen trato y en descripción tenemos organizar murales o mensajes breves sobre la importancia de la diversidad y la inclusión. En el impacto tenemos dentro de ello la visibilidad de valores positivos. Acción, mediación de pares. Descripción tenemos identificar y capacitar a líderes positivos entre los estudiantes para ayudar a resolver conflictos menores. Impacto, empoderamiento y respeto entre iguales, entre compañeros. Entonces, acerca de esta dinámica y acciones para fomentar el respeto, tenemos que manejar y saber y tener en cuenta la acción, la descripción y el impacto que se está mencionando. El respeto hacia la autoridad del auxiliar. Para que el respeto sea bidireccional, es necesario fortalecer la imagen del auxiliar dentro de la comunidad educativa. Coherencia institucional. El auxiliar debe estar respaldado por los docentes y directivos. Exacto, así tiene que ser el trabajo. Ya no que el docente le eche la culpa o le inculpe al auxiliar o el director al auxiliar. No, tenemos que saber manejarlo y respaldarnos y cubrirnos, se podría decir, ¿no? ¿Ya? Y si un auxiliar corrige y un docente desautoriza, se pierde el respeto. Exacto. También si vamos a ello, a llamar de la atención, a hacerle reflexionar al estudiante y el docente se impone o menciona algo que no es de acuerdo a lo que tú estás mencionando, pues ahí también estaríamos mal. Entonces hay que tener claro y manejar, se podría decir, un solo idioma, tanto Y contestando director. yo. Acá, sí, sí, Maestro sí. Gilbert, le estamos escuchando, ¿no? Tanto director, tanto docentes y también auxiliares, ¿ya? Límites claros. La empatía no significa permisividad. El respeto también implica que el estudiante comprenda que existen límites y consecuencias preestablecidas. Exacto, ¿no? Hay límites que eso lo tenemos que mencionar y hay consecuencias también de acuerdo a los actos que ellos podrían realizar, ¿ya? O podrían tomar una decisión negativa también. Nota clave, la empatía en secundaria consiste en recordar que detrás de un alumno difícil suele haber un adolescente lidiando con cambios hormonales, problemas familiares o inseguridades. Y esta nota clave, maestros y maestras, es importante saberlas. Por veces simplemente vemos las actitudes o los comportamientos de los estudiantes, ¿no? Que están pasando por la adolescencia, ¿no? Son situaciones muy distintas. Cada estudiante que vemos en el nivel secundario y en el nivel, ¿por qué no decirlo inicial, primaria y secundaria? Cada estudiante es un mundo
¿Me escuchan, maestros? Sí, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado acerca de esta nota clave, que la empatía, como ya dije, tenemos que conocer a cada estudiante, ¿ya? Los grados que nos corresponde y conocer a cada estudiante y ver cómo pues es la crianza, la educación de los estudiantes, porque de acuerdo a ello también va a ser su comportamiento, el accionar de ellos. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Detección temprana y escucha activa. El auxiliar es muchas veces el primer adulto con el que el estudiante interactúa al llegar al colegio. Es cierto. ¿Por qué? Porque el estudiante está viendo o está vigilando la hora del ingreso de quiénes, de los estudiantes, ¿no? Cómo están ingresando, si están uniformadamente, ¿no? Entonces son aspectos que al inicio les recepcionan los auxiliares a los estudiantes. Y dentro de ello tenemos lo que es la observación de patrones conductuales, identificar cambios bruscos en la apariencia, el ánimo o el rendimiento del estudiante. También eso nos va a interesar saber, ¿no? La técnica del acompañamiento silencioso nos menciona estar presentes en los espacios de recreo, pasadizos, mostrando disponibilidad sin invadir la privacidad del adolescente. Dentro de ello tenemos la escucha empática, validar las emociones del estudiante. Entiendo que te sientas así. Vuelvo a decir, hay que ponernos en el lugar del adolescente, del estudiante, y eso es la empatía. En lugar tal vez de juzgar o minimizar sus problemas o decirle, bueno, toda la vida contigo, Juan, lo mismo, diario es lo mismo contigo. Ya ve cómo solucionas tus problemas que tienes en tu casa y tantas cosas, tal vez te ha dado esa confianza y por un lado tú la has aconsejado y no la has tomado en cuenta, pero suele pasar. Los estudiantes en la edad secundaria pues te escuchan y te dicen sí, sí, pero por veces no lo ponen en acción o no tratan de escucharte y solucionarlo, ¿no? O actuar como tal vez le has aconsejado, ¿no? Simplemente te escuchan y siguen lo mismo. Y por veces si tú le vas a decir o le vas a responder o le vas a juzgar, no sigues con lo mismo, yo ya te he aconsejado, ya te he hablado que tienes que actuar así y nada, estaríamos haciendo mal. Hay que tener bastante paciencia también con los estudiantes y conocerles bastante a los adolescentes. Promoción de la convivencia escolar democrática, tenemos el bienestar mental, ¿no? Que nos menciona que está directamente ligada a un entorno libre de violencia. El auxiliar actúa como mediador. Resolución pacífica de conflictos, utilizar el diálogo y la negociación en lugar de medidas punitivas inmediatas, ¿no? Dentro de ello también tenemos la prevención del ciberbullying, ¿no? Monitorear y sensibilizar sobre el uso responsable de redes sociales, un factor crítico de estrés en secundaria. Eso hay que tener bastante cuidado porque la tecnología, bien sabemos, es fundamental ahora para todos, ¿no? Pero también hay que saberlo manejar y de igual manera a los estudiantes también, ¿ya? Verificar, explicarles, ¿no? Y saber acerca de la prevención del ciberbullying. Fortalecimiento de la tutoría, colaborar estrechamente con el tutor de aula para reportar incidencias que requieran una intervención más profunda. También tenemos lo que son las estrategias de primeros auxilios psicológicos. Aunque el auxiliar no es un psicólogo, debe estar capacitado en contención emocional básica. Exacto. Que los maestros de educación somos de todo y también los auxiliares. ¿Por qué lo digo de todo? Somos médicos o enfermeros, somos psicólogos, ¿no? De todo prácticamente. ¿Por qué? Porque trabajamos con seres humanos y que queramos o no, siempre vamos a estar atentos o de acuerdo al incidente que pudiera pasar, vamos a actuar, ¿no? Entonces, hay que bastante saber y manejar las emociones de quién, de los estudiantes, de nuestros pequeños, en este caso de los adolescentes. Técnicas de respiración. Tenemos que ayudar a un estudiante durante una crisis de ansiedad o un momento de ira, a recuperar la calma mediante ejercicios simples de inhalación y exhalación, ¿no? Eso va a ayudar bastante a que el estudiante llegue a la calma, a la tranquilidad. Derivación oportuna, conocer la ruta de atención, el CCB o el Centro de Salud Mental,
comunitaria, ¿no? Más cercana. También eso ya se ha fomentado hace 3, 4 años en la zona donde yo me encuentro, el Centro de Salud Mental, que no te piden pues que estés asegurado ni tantas cosas, simplemente tu DNI y eres atendido, ¿no? Y sería importante saber y conocer también cuando se detectan casos de autolesiones, depresión severa o consumo de sustancias. Entonces, todo ello tenemos que saber y conocer. El fomento de la autonomía y autoestima. Nos menciona que en la secundaria la identidad es un eje central. El auxiliar puede potenciarla mediante reconocimiento positivo, destacar no solo las notas, sino el esfuerzo, la solidaridad y el liderazgo de los estudiantes. Por veces no sabemos reconocer el esfuerzo que hacen los estudiantes, ¿no? No le motivamos, no le alentamos, pero hay que tratar de motivarles, alentarle a los estudiantes para que vayan al par tanto su rendimiento académico y su comportamiento también, porque de nada serviría que tenga un estudiante muy inteligente, pero su comportamiento sea pésimo, ¿no? De nada serviría. Entonces, tiene que ir de la mano, se podría decir, lo que es el rendimiento académico y también el respeto o la educación del estudiante. También tenemos lo que son los espacios de participación, incentivar que los estudiantes propongan actividades para sus horas libres o recreos, dándoles voz y voto. Exacto, ¿no? Que mencionen qué les gustaría hacer, qué actividades les gustaría realizar, ¿no? Lo que más les agrade y no imponerles tanto los docentes o los auxiliares que tienen que realizar esto y esto, ¿no? Porque aquí lo dicen sus horas libres que pudieran tener o algún docente tal vez no entró, entonces preguntarles, a ver chicos, no vino el docente el día de hoy. ¿Qué realizamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué les gustaría hacer el día de hoy? ¿No? Pero juntamente con la observación y el cuidado de quién, del auxiliar. Y hay que tener en cuenta ello. Resumen de funciones claves para el bienestar. Tenemos lo que es la estrategia, la prevención. Adentro de ello está la acción del auxiliar, charlas breves sobre valores y respeto. Exacto. Hay que conversar, hay que charlar un momento con los estudiantes, ya sea cuando un docente no vino y tienes ese espacio para poder orientar, conversar, ganarte la confianza con los chicos, ¿no? Con los adolescentes. Y dentro del objetivo está evitar casos de acoso escolar, ¿ya? Intervención tenemos dentro de la acción del auxiliar abordaje inmediato ante una crisis emocional. Y el objetivo es estabilizar al estudiante, ¿no? Que se tranquilice. El seguimiento y la acción del auxiliar tenemos la revisión de la asistencia y cambios de ánimo. Eso también tenemos que tener en cuenta. Y dentro del objetivo está asegurar que el estudiante se sienta visto, se sienta oído, que se sienta que ahí está presente, ¿no? Y no hacernos a la vista gorda, que no nos interesa lo que está actuando, lo que está haciendo. Al contrario, a los auxiliares y hay maestras auxiliares les tiene que importar todos estos aspectos mencionados durante estas actividades o durante estas sesiones, maestros, y tomarlo en práctica. ¿Ya? Porque gracias a nuestro trabajo, porque sé que aquí dentro de la sala la gran mayoría tal vez está trabajando como docente del nivel secundario, como auxiliar, perdón, y gracias a ese trabajo, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo con amor, con mucha paciencia, con mucho cariño, con mucha vocación a lo que estamos realizando y tener bastante paciencia, ¿no? Por veces decimos solamente con los pequeños, no, también con los adolescentes tenemos que tener paciencia. Y si son padres, también hay que tener paciencia con nuestros hijos, ¿ya? Por veces la paciencia se nos acaba en el colegio o en la escuela o en el jardín, ¿no? Y para nuestros hijos ya no tenemos esa paciencia, pero hay que tratar de sacar también esa paciencia para brindarle o tener esa escucha activa o abierta con nuestros estudiantes y con nuestros hijos, los que tuvieran, ¿no? Bueno, ese es un pequeño consejo que les puedo brindar respecto a lo que les estoy comentando ahora, maestros, y tal vez por el tiempo, porque hay comentarles tal vez que ya hemos llegado a la parte final de lo que es el nivel secundario, que por motivos personales de mi persona, estamos tratando de acelerar, esperemos su comprensión de cada uno de ustedes, estimados maestros y maestras. Ya, muchísimas gracias más bien por su atención el día de hoy. Estaríamos, como vuelvo a decir, estamos culminando ya con el nivel secundario por motivos personales de mi persona. Ya estaríamos iniciando más bien con el nivel primario también.
y el día de hoy se está haciendo a modo acelerado por aspectos personales. Ya, maestros, más bien muchísimas gracias. Tal vez algunos van a salir, otros van a ingresar, ¿no? Para el nivel de primario. Entonces, que tengan un feliz año nuevo, maestros, que el 2026 sea de muchas bendiciones, que logren todos sus objetivos previstos para el 2026. Ya, queridos maestros, muchas gracias. Con cada uno de ustedes fue un gusto tal vez compartir, vertir algunos conocimientos acerca del nivel secundario para auxiliares. Muchas gracias, maestros, y gracias por su atención. Bendiciones para cada uno de ustedes. Igualmente para usted, maestra, muchas bendiciones y gracias por sus enseñanzas. Muchísimas gracias y un Muchas feliz año gracias nuevo. por su enseñanza, maestra. Por favor, la asistencia. Ya, ahí está la asistencia.